Bienvenidos al canal de Ale. Estoy encantada de que hayáis decidido venir a conocerme. Este es un espacio de psicología y de adopción y hoy tenemos aquí a José Ignacio Pérez, Nacho, y bueno, lo voy a presentar. Él ahora mismo es el actual presidente de AFAI, la Asociación de Familias Adoptivas de las Islas Canarias. Con 19 años él coordinó un campamento de verano en Segovia y en esos momentos le ofrecieron la posibilidad de adoptar a un pequeño que tuvo mucho afín con él. Desde ese entonces, bueno, él ha tenido contacto con la idea de ser papá adoptivo. Desde los 17 años, Nacho ha estado en contacto con el asociacionismo en diferentes áreas. Y bueno, como he comentado antes, ha habido muchos años donde él ha decidido ser papá, pero no desde la vía tradicional. Entonces, cuando conoció a su actual marido, pues era un tema que los dos tenían en mente y decidieron empezar los trámites de adopción. 2 años después, y no sin sus baches y sus problemas, como él siempre dice, su hija le adoptó a ellos. También él comenta que es una de las experiencias más maravillosas que ha tenido. Entonces, bueno, Nacho, te dejo la palabra para que tú nos cuentes cuál ha sido tu historia como papá adoptivo. Así que todo tuyo. Bueno, Bea, pues muchas gracias primero de todo por invitarme a este nuevo canal, que estoy seguro que es una iniciativa que va a ser muy interesante y muy didáctica para mucha gente que está en el mundo de la adopción. Eh, Me da un poco de vergüenza ser yo la persona entrevistada en este caso, pero bueno, pues contar mi experiencia ya la he contado muchas veces y bueno, creo que no hay ninguna experiencia igual a otra. Nosotros entramos en contacto con la Dirección General en el 2012. Por aquel entonces se hacían reuniones colectivas de varias familias y se informaba a varias familias. Aquello era un desastre porque no se hacía un trato personalizado ni se valoraba prácticamente las posibilidades o capacidades que pudieran tener las diferentes familias. Se daba una información genérica y luego ya dependía de cada familia si quería iniciar el proceso. Nosotros nos fuimos de aquella reunión con muy mal sabor de boca, muy desanimados y bueno, con una sensación de que nos estaban tratando un poco, no sé cómo decirlo, a bulto, ¿no? Un poco así por grupos, ¿no? Como grupos de planificados y sin mucho interés en buscar realmente cuál era la motivación de cada familia para iniciar el proceso. Aún así, nos apuntamos a la iniciativa que nos habían propuesto, en ese caso voluntaria, del curso de padres preadoptantes. Fuimos a las sesiones del curso y, bueno, si ya estábamos un poco desmotivados por la reunión inicial, pues en ese curso nos bombardearon con todo tipo de información negativa. Posteriormente, si alguien nos dijo que era una forma de filtrar, pero nos pareció bastante inhumano, ¿no?, que se hiciera así. El contenido del curso, pues bueno, era un poco poner sobre la mesa las posibilidades de adopción y lo que significaba la adopción como proceso de formación de una familia. Pero claro, a día de hoy me doy cuenta de que faltaban muchísimas cosas. Y una de las cosas que siempre eché en estos años que ya soy papá adoptivo es haber conocido a familias adoptivas que contaran un poco cuál era su visión, ¿no? Por aquel entonces esto no estaba ni contemplado. Es algo en lo que siempre he incidido que era muy necesario hacer. Importantísimo. Y claro, porque al final somos las personas que pasamos por el proceso las que mejor podemos narrar, ¿no?, lo que La supone. experiencia del día a día de papás y mamás adoptivos. 24 horas, 7 días a la semana, da igual que sea festivo, da igual que las cosas vayan bien o que las cosas vayan un poco torcidas, ¿no? Siempre estamos ahí haciendo lo mejor que sabemos y lo mejor que nos han trasladado que se puede hacer.
Cuando nos íbamos a ir de aquella reunión, recuerdo que las dos chicas que daban el curso, que era una psicóloga y una trabajadora social, bueno, pues nos preguntaron. Nosotros ayer éramos los raros, ¿no? Porque éramos la única pareja homoparental y bueno, otras dos chicas que iban por adopción monoparental, que les habían transmitido la idea que era mejor que se inseminaran, mejor que adoptar, y ellas no pretendían eso. Entonces estaban como muy enfadadas con la atención que habían tenido. Y nosotros pues estábamos muy desmoralizados y nada, cuando nos fuimos nos llamaron las dos chicas y nos dijeron que qué pensábamos hacer, la trabajadora social y la psicóloga. Y nada, les dijimos que no íbamos a iniciar el proceso, claro, que no nos parecía que no había ninguna posibilidad porque las posibilidades que nos habían dejado abiertas eran como, bueno, con un estigma intrínseco muy intolerable para ese momento para nosotros, ¿no? Nos hablaban de, bueno, ustedes solamente pueden en un estado de Brasil y en Distrito Federal en adopción internacional, con muchísimos problemas por los antecedentes que hemos tenido, o adopción nacional, pero por necesidades especiales, que son los niños que tienen problemas, los niños con discapacidad, los niños... Entonces, claro, yo siempre lo narro así, ¿no? Creo que mucha gente habrá ido a comprar a una tienda de muebles que todos conocemos, sueca, y cuando va uno al departamento de oportunidades, pues piensa si lo que pueda estar allí le puede servir para lo que necesita, ¿no? Y si tiene algún roto, pues a ver si se puede adecuar un poco para lo que le pueda encajar. Entonces yo me veía un poco en esa situación, ¿no? Viendo si realmente nos estaban dejando un poco con el premio de consolación de iniciar un proceso para algo que solamente nos iba a conllevar dificultades. Nadie nos hablaba de la riqueza y de lo atractivo que podía ser el proceso en su conjunto. Bueno, aún así lo meditamos bien. Ellas nos dijeron que por favor continuáramos, que teníamos un perfil excelente para la adopción y que sería una lástima, que seguro que había niños y niñas que se podrían beneficiar de incorporarse a nuestra familia. Siempre el enfoque era que la niña, el niño o los niños o las niñas llegarían a nuestra familia. Nunca se contemplaba que nosotros llegáramos a la vida de alguien, ¿no? Ese es un enfoque que también me pareció muy distorsionado, ¿no? Sí. Bueno, pues lo debatimos en el seno de la pareja y bueno, pues decidimos tirarnos al vacío y consultamos con algunas personas de nuestra confianza y nos planteamos el continuar con el proceso. Hicimos la solicitud de adopción, en ese momento era solicitud de adopción, no era ofrecimiento. Eh, por suerte este tema ya ha cambiado la denominación, ¿no? Porque me parece que es mucho más acertado ofrecerte para que solicitar. Parece que uno está ahí pidiendo algo que a ver si se lo conceden. Luego el tema de la solicitud, claro, nosotros en aquel momento éramos pareja de hecho y no estábamos casados. Yo estaba divorciado de una relación anterior y no teníamos interés en casarnos con urgencia, pero bueno, como siempre nos hablaban de familia monoparental, pareja de hecho o matrimonio, pues encajábamos en uno de esos tres perfiles, ¿no? Fue cuando tuvimos una reunión con la psicóloga para que nos explicara el tema de las necesidades especiales que conllevaba cada denominación que no entendíamos y demás. Cuando nos dijo, claro, ustedes están casados, entonces le dijimos, no, nosotros no estamos casados, somos pareja de hecho. Y ahí se dieron cuenta que toda la información que se había vertido estaba equivocada y que nos había trasladado que en ese momento había una discriminación. Estamos hablando del 2012, no de hace 30 años. Relativamente reciente, que tampoco es que haga 20 Claro, años, ¿no? sí. Hasta el 2015 no se rectificó esa discriminación en la ley, pero se dieron cuenta que había una discriminación en la ley y que no nos la habían trasladado.
Bueno, como habíamos decidido tirar para adelante, pues conseguimos casarnos en 3 semanas, removiendo cielo y tierra. Solamente las personas que necesitan por alguna cuestión casi con cierta urgencia saben lo que puede suponer eso. Eh, Hablando con el secretario del juez de paz, con los concejales del ayuntamiento donde nos casamos, incluso con el fiscal, con el fiscal de familia para poder, creo que era el de familia, igual estoy equivocado, para poder agilizar el proceso, pidiendo casi el favor, digamos, por nada, por no el proceso. En la dirección general, en el servicio de adopciones, nos dijeron que estábamos locos, que como habíamos iniciado el proceso sin haber hecho esto, y bueno, encajamos la situación de que llegó justo el certificado de matrimonio, de el plazo de 10 hacer las... Nacho, espera un segundo Sí. que se te está cortando un poco la conexión, a ver si podemos recuperarte un poquillo. A ver, ahora, ya. Donde me he quedado. Cuando fuiste a hablar con el fiscal, Sí, y bueno, y luego lo que hicimos fue que presentamos el certificado de matrimonio justo en el plazo de 10 días que teníamos cuando nos llegó la notificación de que nos paralizaban el proceso, con lo cual, bueno, fue prácticamente inmediato la aceptación de nuestra solicitud. Por aquel entonces nos decían que tardarían meses, muchos meses en llamarnos para hacernos la idoneidad, pero en aquel entonces eh, yo pensaba que era un desierto el que no estuviera hecho ese estudio por parte de los técnicos de la Dirección General, a los que se les presuponía mucha más experiencia, pero estaba externalizado por turno de oficio tanto en el Colegio de Psicología como en el Colegio de Trabajo Social. Entonces nos llamó la trabajadora social justo pues, a la semana siguiente y claro, les planteamos, no, pero si nosotros tenemos plazo de unos meses y tenemos que hacer un viaje de una semana, avisamos y nos llamaron estando de viaje. O sea, todo funcionó bastante, vamos a llamarlo descortadamente. ¿No? Y, y bueno, pues hicimos el proceso, fue bastante bochornoso tener que aguantar algunos comentarios, tanto del psicólogo, que también era un hombre homosexual, que hacía como si tenía una dificultad para concebir hijos de forma natural. Y no te he escuchado bien. Ahora se ha ido un poco la conexión. A ver, ahora. te decía que se hizo por parte del psicólogo, pues en algunos puntos fue todo bien, pero en algunos puntos era bochornoso, ¿no? Tener que aguantar preguntas como que si teníamos alguna dificultad para concebir hijos de forma natural. Era evidente, ¿no? Que siendo dos hombres nos faltaba un útero, así se lo planteamos. Luego nos comentó, ¿no? Que había ido todo muy bien y que, bueno, que él era homosexual y tal. Entonces, no entendíamos por qué no se hacía ese tipo de preguntas y nos decían que eran preguntas que la Dirección General les Obligaba, ¿no? exigía en concreto. Preguntas Sí. protocolarias que tienen ahí que, bueno, que a lo mejor tenía que Que haber alguien, que decidido no alguien hacerlas, pero no, bueno. claro. Y luego la trabajadora social que estaba muy apurada por entrevistar por primera vez en su vida a dos hombres que iban a optar a una adopción. Entonces, claro, le daba mucho miedo entrar en nuestra intimidad. Entonces le dijimos que lo hiciera como ella sabía y que si había algo que invadía nuestra intimidad se lo haríamos saber y no le contestaríamos. Pero fíjate qué Bueno, curioso que fue 2012, que no hace tantos años como para que no, no hubiera acudido ninguna pareja, vamos, homosexual, es que es relativamente bueno, reciente. seguro que sí. Además nos consta que había parejas que ya de nuestro entorno que lo habían hecho. Lo que pasa que, bueno, como era por turno de oficio, a esta señora le tocaba una pareja de dos chicos. Era la primera vez para ella. Entonces, bueno, sí, no debió de estudiarlo en la carrera, que existía esta posibilidad, entonces se quedó un poco apta. Bueno, conseguimos pasar el proceso de idoneidad, fue muy favorable.
Yo creo que en la dirección general, desde el momento que sabían que habían metido la pata con nosotros con el tema de la información, siempre tuvieron en cuenta que había pasado eso, ¿no? No voy a decir que nos trataran de una forma diferente, pero bueno, no, creo que no estuvieron ahí en el punto de mira. Pasaron exactamente 9 meses desde la idoneidad hasta que nos hicieron el ofrecimiento, porque en la solicitud nuestra dejamos abierta la posibilidad de que nos hicieran algún sondeo si había algún expediente que no cumpliera exactamente las condiciones que aceptábamos. Y bueno, pues así fue que en el mes de marzo de 2013, pues surgió la llamada, eh, además de una forma bastante convulsa, ¿no? Yo trabajaba en el servicio de emergencia del 112, en la coordinación del 112 y bueno, un lunes que habíamos quedado en que íbamos a llamar para decir que íbamos a hacer un viaje de una semana a la península, pues yo no pude llamar porque, bueno, hubo un accidente múltiple y no tuve tiempo de poder realizar la llamada. Entonces al día siguiente, pues mi marido me llamó y me dijo que si no había llamado, que ya no llamara, que le acaban de llamar, que necesitaban reunirse con nosotros urgentemente. En ese momento, pues ya no hubo tiempo de pensar en otra cosa que en qué se plantearía en la reunión. Entonces, bueno, fuimos al día siguiente. mm, Nos explicaron que tenían un caso que contarnos y que nos iban a hacer un ofrecimiento. Y bueno, nos explicaron todas las características del expediente. Nosotros ya previamente habíamos consultado con una amiga nuestra que es pediatra, neonatóloga, y además tiene mucha experiencia en determinados trastornos y, bueno, estaba muy implicada en el proceso nuestro, que en algún momento de esa mañana tendríamos que hacerle una llamada si veíamos algo que no entendíamos dentro del informe. Así fue, cuando recibimos el informe con todas las características y todas las cuestiones que aparecían en él, pues les pedimos que por favor nos dejaran 10 minutos solos, así lo hicieron. Y bueno, hicimos la llamada, le contamos un poco cuáles eran las características de la situación que había tratado ese niño o esa niña. Y bueno, pues nuestra amiga nos dijo que iba a ser una situación que para abordarla íbamos a tener que hacer muchísimo trabajo, pero que todo era recuperable. Que nos íbamos a tener que entregar en cuerpo y alma, vamos, pero tampoco entiendo ningún tipo de paternidad, maternidad en la que no te plantees entregarte en cuerpo y alma. Lo que pasa es que aquí ya teníamos como un poco antecedentes, teníamos una guía, lo que nos venía por delante, ¿no? Bueno, a los 10 minutos les dijimos que ya podían entrar y les dijimos que sí, que aceptábamos el ofrecimiento. Nos dijeron que no podíamos aceptar tan pronto, que teníamos 3 días de plazo y que teníamos que reflexionarlo. Claro, nosotros vivimos a unos 30 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria y claro, yo les decía, bueno, ¿qué podemos hacer para no tener que venir hasta aquí? Que es un sitio complicado, buscar aparcamiento, tener que pediros la cita. Entonces, les propusimos dejar la documentación de la aceptación firmada con la aceptación, con el afirmativo y que al día siguiente les llamaríamos para que tuvieran constancia de que continuábamos y que si en algún caso nos tuviéramos motivos para echarnos para atrás, solo con romper el papel ya teníamos el tema resuelto, ¿no? No nos pidieron ni que se registrara la aceptación ni nada. Es una cuestión que luego también me quedó la duda, porque si hubieran roto el papel, aunque hubiéramos aceptado, se hubiera quedado, no hubiéramos tenido ninguna prueba nosotros de que habíamos aceptado, ¿no? Son cosas de la administración que uno a veces no entiende. Tanta burocracia para hacerlo tan mal al final. Bueno, pues así lo hicimos, ¿no? En ese momento nuestra vida cambió en el 300%, me refiero bueno, empezamos un proceso de transformación en casa, de transformación en cuanto al planteamiento a la familia extensa, con dificultades por algunos
algunas personas que no entendían si realmente hacíamos bien donde nos estábamos metiendo. La Y familia creo que en ese extensa, momento, la familia extensa ya lo sabía, o sea, antes de que os hicieran el ofrecimiento ya vosotros habíais dicho que ibais a ser pagos por esta vía, o fue una sorpresa en ese momento. no, la familia extensa sabía que estábamos en el proceso. De hecho, es que cuando nos casamos, claro, todo el mundo sabía que nos casábamos de forma no urgente, emergente, por el proceso de adopción. Sí hubo una grandísima respuesta y de alegría por parte de prácticamente toda la familia, pero sí es verdad que hubo dudas y cuestiones que no se entendieron por parte de otra. Pero bueno, yo creo que al final demostramos que estábamos iniciando un proceso con bastante, sobre todo con sensatez, ¿no? Con bastante conocimiento, pero con sensatez. Ten en cuenta que en el periodo de espera, yo siempre lo digo, yo consideraba que ya era un experto en adopción, porque me había leído 3 libros y bueno, ya me lo sabía todo. Pero no, creo que nos Pero pasa a la no, mayoría, ¿no? De las sí, ya familias estás, adoptivas. yo ya estaba, vamos, a la última. Y claro, prueba de que no era así, de que la ansiedad que uno acumula en ese tiempo de espera y que se siente un poco abandonado, porque en ese momento tampoco teníamos ninguna asociación ni ningún grupo de referencia, nos, nos causó muchos, bueno, pues momentos de dificultad, ¿no? El no saber en qué momento podría llegar, si iba a llegar, si no iba a llegar. Si iba a llegar, éramos conscientes de que nos íbamos a tener que poner en cero coma a cambiar muchas cosas, pues eso, organizativas, ¿no? De la propia familia. Y claro, eso generaba un estrés. Yo, por poner un ejemplo, yo quemé campanas extractoras de la cocina, porque estaba con la cabeza muy, muy, bueno, pues a otra cosa, tal cual. No hubo grandes percances con el asunto este, pero bueno, sí es un dato que siempre lo cuento porque me chocó bastante luego con el paso del tiempo el nivel de despiste, ¿no? Por decirlo así de alguna forma. El, Desde el momento que nos hicieron el ofrecimiento, yo la mayor duda que tenía era cuánto tiempo iban a confirmarnos que efectivamente éramos nosotros la familia designada, porque ellas nos decían que estábamos siendo sondeados entre un grupo de familias. Posteriormente nos enteramos que nunca pensaron en otra, que no sabían muy bien cómo encajar esta situación y que habían pensado en nosotros y que desde el momento que habíamos aceptado no habían seguido con el sondeo. Eh, bueno, nos dieron casi de plazo como una semana, me parece que fue, o algo así, porque se tenía que reunir la comisión y ya cuando nos llamaron fue un momento también que yo lo recuerdo y me lo recuerdan en la ferretería a veces con mucha risa, ¿no? Porque estábamos, claro, haciendo una transformación en el patio de casa y tal, y estaba justo en la ferretería comprando unos tornillos y yo no sé qué. Y, en el momento de la llamada estaba yo ahí contando los tornillos con el de la ferretería. Entonces me desbordó la emoción y me surgió un llanto ahí espontáneo que no pude controlar. Y claro, evidentemente en la ferretería lo que pensaban es que me habían dado una mala noticia. Pero no, encajarlo fue casi como un festejo en mitad de la ferretería, ¿no? Así Un que, sitio muy, muy característico para... bueno, peculiar, cuanto menos peculiar, sí. Luego, bueno, tardamos unos días ¿Todavía se en... acuerdan en la ferretería de aquel momento? Sí, 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 sí. Sí, además, bueno, tenemos cierto trato con los muchachos y siempre se ha quedado ahí, ¿no? Como aquello que pasó y tal. O sea que fue una cosa muy, muy graciosa ahora, ¿no? De recordar en ese momento. Fue para mí desbordante porque echarte a llorar en un espacio donde tú nunca buscarías ese, ese entorno para poder expresar tus emociones, pues desde luego no fue elegido, pero así fue, ¿no? Luego en unos días nos presentaron el expediente con más exactitud, nos explicaron más cosillas de cómo iba a ser el acoplamiento.
coincidimos con una técnico, con la educadora que nos hace el seguimiento, que, bueno, otras personas tendrán otras experiencias y me consta porque lo vivimos en el día a día que no son tan favorables, pero nosotros en nuestro caso creo que nos ayudó con recursos, con orientaciones y sobre todo con ser un punto de referencia y darnos indicaciones que pudieran ayudarnos. Ese mismo día ya también hablamos con la persona que iba a hacer el acoplamiento en la otra isla a la que íbamos a acudir. Y bueno, pues parecía que todo iba sobre ruedas. Llegamos a la isla de donde procedía nuestra hija. Y bueno, pues tuvimos una reunión de coordinación donde nos explicaron un poco, allí conocían mejor el expediente en concreto de ella, nos explicaban un poco cuál había sido su historia y la primera infancia que había tenido y demás. Y bueno, fuimos a conocerla. En ese momento sí fue un momento de pánico interno, ¿no? Porque fuera tenías que mostrarte contento, pero por dentro era una situación de no poder mantener las piernas en pie. Llegamos al centro donde estaba ella y bueno, pues cuando la vimos salir de una de las dependencias hacia el pasillo, nosotros estábamos ya preparados para todo, ¿no? Nos va a rechazar, no nos va a rechazar, se va a poner contenta, no se va a poner contenta, cuál será su reacción de temor, de miedo. Pero todo fue muy fácil. Nosotros nos pusimos de cuclillas porque nos habían recomendado que nos pusiéramos a su altura para que nos asustara. O sea, íbamos con todo el abanico de posibilidades abierto, incluso que si había algún momento de tensión, pues que era algo normal, ¿no? Que podía suceder. Qué buena esa información Pero no. que os dieron, ¿eh? Sí, por eso digo que siempre estaremos agradecidos a que la educadora que nos asignaron nos facilitó mucha información que sí podía ayudarnos. Qué bueno. No paja para rellenar, sino creo que fue un acierto. El técnico que también nos atendió allí fue una persona que, bueno, hoy en día sigue teniendo nuestro más profundo cariño y también fue muy, muy considerado hacia la situación. Pero nosotros llegamos a verla a ella y en ese momento nos agachamos y la sonrisa le iba desde la oreja a la otra. Y era una emoción tremenda, ¿no? Ver cómo la niña estaba tan desbordada de alegría y lo puso muy fácil, muy fácil. En esos días fue muy, muy sencillo el acoplamiento con ella, no tanto con la dirección del centro, que nos puso muchos impedimentos. No entendían por qué queríamos un uniforme del colegio al que iba, no entendían por qué necesitábamos algunas prendas que ella luego reconociera en su ropero nuevo, de su nueva vivienda. Y claro, nosotros ya íbamos con ropa muy, muy preparada para que no nos tuvieran que dar nada para ella. Ella no tenía necesidad de eso, pero sí había una necesidad de que ella visualizara para otra etapa, pero que tenía algo suyo allí, ¿no? Por muy duro que hubiera sido su estancia en aquel lugar, pues era su vida y nosotros de alguna forma la arrancábamos de su vida. Bueno, resolvimos con la ayuda del técnico, resolvimos el problema que surgió con la dirección del centro, con mucha actitud, con mucha intención de no buscar el conflicto, de no buscar la confrontación, pero sí de exigir y representar los derechos que eran de nuestra hija. Y que nosotros simplemente consideramos en ese momento que éramos los responsables de que se hiciera bien esa transición. También encontramos problemas en el centro porque en los encuentros, en las recogidas y en las entregas de los primeros días no se podían hacer dentro del centro porque había adolescentes en él y el director no quería
que a la niña le dijeran que sus padres iban a ser dos maricones. Y nos lo dijeron así tal cual. Cuestión, claro, que también nos pareció como muy chirriante, ¿no? El proceso de acoplamiento, como te digo, fue muy sencillo, pero bueno, fue muy precipitado por cuestiones previas y ahí empezó la verdadera aventura, ¿no? Yo siempre digo que la adopción es un mundo en el que cuando entras piensas que, como yo te digo antes, que lo sabía todo, pero en ese momento empieza lo que realmente tiene importancia, que es cuanto menos no causar un daño mayor del que pueda haber e intentar hacerlo lo mejor posible. Eso es una responsabilidad enorme. Yo siempre digo que cuando uno adopta, coge un guiso que empezó alguien y que hay que intentar rectificar muchas cosas para que las cosas vayan bien, ¿no? Entonces es más complicado que comenzar el guiso de cero, ¿no? Porque al menos no has estado en ese presente en ese momento. La adaptación la vinculación fue no voy a decir que rápida, porque siempre en adopción hablamos de la primera fase de la luna de miel, eso prácticamente no es valorable, ¿no? Porque los primeros días, pues todo era estupendo, maravilloso. Lo cierto es que el primer día que llegamos a casa, casi que tuvimos familia numerosa, porque coincidió la llegada a casa, que conoció a otra mascota que teníamos también en casa y que no había podido viajar con nosotros. Se le cayó su primer diente, vino el ratoncito Pérez esa noche, o sea que tuvimos una llegada bastante ajetreada. Y bueno, los primeros días fueron estupendos, la luna de miel maravillosa. Luego es verdad que pues hubo algún momento pues en el que había algunas dificultades, porque también hay que entender, ¿no? que una niña pequeña, que por mucho que hablemos de que ya trae su mochila, no deja de tener un comportamiento resiliente ya casi en el ADN, ¿no? Porque si no lo tiene en el ADN lo incorpora inmediatamente. Y, y claro, luego llega esa frustración ahí que hay que saber calibrarla y que cuesta mucho a los niños en general, pero a nuestros hijos y a nuestras hijas tienen un factor añadido que es de repente adaptarte a una nueva vida global. Totalmente. Un En cambio. ese momento nosotros no éramos en sí sus padres para ella, nosotros éramos dos señores que se llevaban de donde estaba ella. Entonces, bueno, pues fue todo muy bien. Y luego, pues una de las cosas que más nos ha ayudado es continuar con la formación, buscar espacios de encuentro con otras familias, eh, tener alguien con quien poder explicar cosas que suceden y también que nuestra hija pueda tener relación con niños y niñas que son iguales, igual de diferentes que ellas, pero entre iguales en su condición. Y bueno, pues creo que también ella ha comprendido que la familia puede ser diversa no solamente por cómo se genera, sino por la configuración de su familia. Me hace gracia que al principio ella siempre manifestó que ella le encantaba tener dos papás, pero cuando le decíamos que había niños y niñas que tenían dos mamás, eso no le gustaba tanto. De alguna forma yo creo que pensaba, si yo no tengo, porque otros tienen dos, ¿no? Pero bueno, dentro del grupo de familias con el que nos juntábamos por aquella fecha, incluso, bueno, a día de hoy ya tenemos una familia extensa que también incorpora este modelo de familia. Ella lo ha integrado perfectamente y creo que a día de hoy ya es un gran referente en cuanto a diversidad familiar. Lo ha sido en los colegios donde ha estado cuando ha tenido alguna charla en ellos y creo que va a ser una chica, una mujer que va a tener mucho que aportar, ¿no? Todo para los buenos tratos a nivel familiar y a nivel general. Una persona muy empática, con una resiliencia integrada y arraigada en el ADN, como te decía,
Y bueno, pues una niña súper noble y que es el mejor regalo del mundo, por muchas dificultades que hayamos podido atravesar, porque también las ha habido. Hemos buscado ayuda cuando la hemos necesitado, porque yo siempre digo que la gente piensa que buscar ayuda cuando uno tiene dificultades es una debilidad, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que buscar la mejor respuesta para una situación complicada. Y un amigo hace años me dijo una frase que siempre me ha marcado, ¿no? Que primero, que la información es poder, y cuanto más información tienes, más poder tienes para poder superar la situación. Y, y luego también otra frase que era: con las situaciones a muerte, pero con las personas suaves. Entonces entendíamos que la situación que demandaba que pidiéramos ayuda externa era importante, y contra eso teníamos que ir a muerte a buscar ayuda, pero en el seno de cómo hacerlo y eso, pues hacer una integración de las recomendaciones o las terapias que nos proponían, muy suave y muy adaptada a las necesidades. Bueno, creo que te he resumido así Mm. todo este rollazo que te he echado. Que va, que va. Un poco cuál ha sido Tú la sabes que a mí evolución, ¿no? me encanta escuchar tu historia. Para mí tú has sido un referente y, vamos, muchísimo, muchísimo en mi proceso de adaptación. Yo conozco a tu hija personalmente y es una niña ya casi mujer excepcional. Sí, Mm, es verdad que lo que has dicho, la característica más importante de ella es lo noble que es, aparte de la dulzura, que es una niña súper dulce y va a ser una mujer increíble porque es que ya, te lo he dicho más de una vez y lo sabes, porque ya es una niña increíble. O sea, mm. va a ser increíble, ¿no? Y bueno, vuestra historia a mí siempre fue de las primeras que yo escuché cuando decidimos meternos en la adopción y me parece una de las historias más bonitas y más ahora que os conozco ya, que somos amigos y que formáis parte de nuestra familia también, ¿no? Nacho, después de todo lo que nos has contado, ¿qué podrías aconsejar a las familias adoptivas, a los que no son todavía familias adoptivas, pero que lo están pensando, o a las que lo son también, ¿no? ¿Qué podrías tú aportarles? Pues yo siempre que reflexiono sobre esto pienso algo que además lo hablaba el otro día con una familia preadoptiva, y creo que hay una frase que nosotros le repetimos desde chiquitita a nuestra hija, y es que si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Entonces, si uno realmente piensa que está decidido a dar el paso, con todo lo que conlleva, con toda la transformación, eh, incluso interior, que uno tiene que hacer, ¿no? Para adaptarse a lo que viene, eh, tenemos esa capacidad, ¿no? Pero hay que ser conscientes de si estamos dispuestos a hacerlo. Luego, tener la seguridad de que vas a necesitar una formación continuada, una formación que Esto es muy importante. eh, yo, ya te digo, yo pensé que lo sabía todo y me di cuenta de que estaba muy, muy inseguro con muchas situaciones. Solo me ayudó empezar a buscar información, y bueno, luego surgió que a un grupo de personas nos ofrecieron reflotar una asociación que venía ya de estar un tiempo sin actividad, y a raíz de eso pues empezamos a tener trato con otras familias, a empezar a buscar recursos de profesionales y demás. Y también fue muy útil el que la niña se relacionara, ya te digo, con otros niños y otras niñas bueno, pues tenían perfiles tan diferentes como iguales, ¿no? Pero yo sí recomendaría encontrar puntos de encuentro que desde la humildad sean capaces de trasladarte cuál es su punto de vista o explicarte cuál ha sido la experiencia previa, donde haya gente que con nobleza y con respeto y sin querer buscar el adoctrinamiento del ego, ¿no? Puedan, puedan el generar estos espacios, ¿no? Ahora con la pandemia es evidente que la presencialidad pues está coartada,
pero ha sido muy enriquecedor el hecho de que en algunos momentos hayamos podido tener espacios donde conocernos mejor y demás, ¿no? Creo que hemos hecho buenas amistades. Para mi hija, tu hija es su prima y eso creo que son puntos de referencia y además habla de ella muchísimo. Además, lo que No tiene solamente, buscar puntos de encuentro para la familia y para ellos. Y para ellos. claro, claro. Yo siempre digo que nuestros encuentros no han sido tan importantes y tan potentes como para nosotros como para ellos en sí, ¿no? Y eso se echa en falta, se echa en falta. Y yo ya te digo, recomendaría a las familias que si van a comenzar procesos de adopción o la idea de pensar en esto, tengan puntos de referencia. Y bueno, yo personalmente me encanta que hagas este tipo de trabajo porque creo que es una referencia, no ni mejor ni peor, no soy ni experto en esto, ni pretendo, ni tampoco pretendo dar lecciones a nadie. Me queda mucho por aprender, pero pienso que es importante que la gente busque información y encuentre gente comprometida con compartir y gente comprometida con echar un cable, gente que también va a aprender mucho, ¿no? El tutor de mi hija ahora siempre le dice que el que enseña aprende. Entonces, creo que es una frase también muy acertada, ¿no? Yo soy muy de frases que me llegan y de repente no sé por qué me calan ahí en el cajón de las cosas importantes. Y creo que el que muestra un poco su experiencia o el que te orienta sobre lo que puedes o no puedes hacer o por dónde puedes ir o qué es lo que puede estar sucediendo o, bueno, pues cualquier situación que se dé, también está aprendiendo de esa situación, de cómo enfrenta cada familia determinadas situaciones, de cómo explicamos al resto del mundo que la adopción es una vía totalmente diferente a la familia tradicional, biológica propia. Creo que también el término de hijos biológicos y hijos adoptados está muy desfasado, ¿no? Porque nuestros hijos también son biológicos. Tenemos muchísimo trabajo que hacer en la integración de la familia biológica en la historia de su vida, en la búsqueda de orígenes, en cómo les narramos todo lo que ha sucedido a lo largo de su vida para que estén tranquilos sabiendo que nunca les vamos a mentir. Siempre nosotros somos muy conscientes de que iremos adaptando la información que tenemos o que se vaya consiguiendo a su capacidad de comprensión, ¿no? A su capacidad de comprender determinadas cuestiones porque si no tenemos un daño mayor. Y lo importante en este caso es empatizar y a nosotros a mí particularmente lo que siempre me ha servido en momentos de algunas dificultades es ponerme en su lugar, tener empatía con la persona adoptada, Y porque en, mi hija es una persona adoptada. y en relación a eso, ¿qué le dirías tú también a las personas adoptadas? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, pues yo a las personas adoptadas que ya van teniendo un poco de madurez o que son adultas, también les diría que existe una nueva generación de familias adoptivas que están menos intoxicadas por los protocolos de esconder información, por los protocolos que existían de no revelar la condición adoptiva, que existe un movimiento muy fuerte de familias que ayudan a familias, de familias que quieren que otras familias que van a pasar por lo que hemos pasado podamos darles recomendaciones o explicarles lo que nos pasó para que no tropiecen en la misma piedra y que sus procesos pues puedan fundirse con los nuestros y hacer una comunidad, ¿no? Más con una información más productiva, ¿no? Una información más operativa. Pero que también tienen la necesidad, o sea, yo siento la necesidad de que también tienen la obligación de empatizar con lo que las familias adoptivas sentimos desde antes de comenzar el proceso. Porque somos familias reparadoras, familias terapéuticas, pero somos personas que entramos en la vida de una personita o de dos personitas o del grupo de hermanos que sean. Nosotros siempre tuvimos la sensación de que entrábamos en su vida, no que ella entraba en la nuestra.
Y creo que eso también te ayuda a tener la perspectiva de la necesidad de hacerlo bien, ¿no? De hacer un buen papel o el mejor posible, cuanto menos, ¿no? Creo que ahora mismo no se me ocurre nada más, pero creo que eso resume un poco cuál es el enfoque que yo personalmente tengo. Pues Nacho, muchas gracias. No sé si quieres terminar con alguna frase o algo para cerrarlo, pero yo te agradezco muchísimo. Yo siempre aprendo contigo, lo sabes y te lo digo muchas veces, que me encanta hablar contigo porque es un aprendizaje continuo. La experiencia sí es muy importante, la experiencia de otros papás y otras mamás en adopción es muy importante. La formación continua no acaba cuando adoptamos, sino que sigue, continúa y yo creo que Empieza. no, exacto, empieza y creo que no acaba nunca y que es necesario que estemos juntos, que nos apoyemos, que aprendamos las familias y de los adoptados adultos también, como has dicho. Es súper importante que nos escuchemos para no cometer errores y hacerlo lo mejor posible, que es lo que queremos, ¿no? No sé si quieres acabar con Claro. algo, con alguna reflexión. Bueno, que creo que estos encuentros, estos puntos de encuentro donde hablamos de estos temas son importantísimos. Creo que una de las cosas que más me llena es durante mi recorrido por la asociación haber tenido la oportunidad de ayudar a algunas personas, haber podido ofrecer orientación sobre algunas cuestiones que pudieran que pueden haberles ayudado. El haber ayudado a algunas familias a que sus procesos se recondujeran desde una forma ética, porque no lo estaban siendo. Y bueno, también trabajar para que la administración haga las cosas mejor, para que tenga más recursos, para que le demos la importancia que tiene a esta parte, a este quesito de nuestra sociedad, ¿no? Que es el futuro. Y creo que no estamos defendiendo solamente a los adultos que conforman familias, sino a los niños y a las niñas que hoy en el mes de abril, están en los sistemas de protección esperando por familias que les saquen adelante. Y creo que esto es urgente, o sea, esto es para ayer, no se puede demorar y los plazos son trágicamente excesivos. Las familias las que están en el proceso y todavía no han sido ni siquiera valoradas, están absolutamente abandonadas de hacer seguimiento. Las familias que ya tienen la idoneidad y no tienen ninguna información sobre estas cuestiones, pues se sienten también ahí en el limbo. Pero recordemos que ahí fuera hay niños y niñas que cuando lleguen a nuestras casas nos echarán en cara, como nos ha pasado a nosotros, que porque no fuimos a buscarles antes. Y nos dirán que si sabíamos que lo estaban pasando tan mal, ¿por qué no hicimos algo para que las cosas se hicieran mejor? Ese es el enfoque por el que yo me he mantenido en la asociación, porque nuestro proceso de adopción ya culminó después de varios años de acogimiento preadoptivo, pero para nosotros ha sido un aprendizaje tremendo y cada día aprendemos. Tú dices que has aprendido mucho con nuestro proceso, pero para nosotros, para mí particularmente, es una alegría tremenda el poder aprender cada día de experiencias como las vuestras o de muchas otras, ¿no? Y bueno, pues tener esa sensación de tener sobrinos por ahí, sobrinas regados, pues es una gran satisfacción, pero porque entiendo que también su vida ha dado un giro para mejor y su derecho. Son personas menores de edad, pero son sujetos de derecho. Nosotros simplemente somos sus representantes. Por eso cuando yo escucho decir a la persona que ahora ocupa la máxima responsabilidad en el gobierno de Canarias respecto a la tutela de los niños y las niñas que están en los procesos de adopción, que es la mamá de los niños tutelados por el gobierno de Canarias, pues también me planteo si realmente eh, deberíamos de estar todos en el mismo barco de aprendizaje y no pensar que ya lo sabemos todo. Con lo cual la administración debe hacer las cosas un poco más rápidas y ágiles y si hay que cambiar la ley, se cambia. Para eso están. Sobre Las todo, normas en casa, sobre todo las reflexionar, normas en casa se cambian cuando son necesarias, ¿no? Pues igual
Sobre todo reflexionar por ellos, ¿no? Por los niños, ¿no? Que al final ese tiempo de espera es otro abandono. Un abandono a lo mejor de la administración, pero es un abandono, Claro, ¿no? claro, es un abandono continuado en el tiempo, integrado, y que luego genera un desarrollo mucho más problemático y mucho más doloroso. Yo les decía el otro día a unos papás que seguro que van a ser papás, porque tienen madera de papás y lo están haciendo todo desde mucho antes de empezar el proceso, ya también están queriendo aprender, igual que lo hicisteis vosotros, que no piensen solamente en ellos, que piensen que su hijo o su hija está ahí fuera, en algún sitio está ahí fuera, esperando a que ellos lo hagan con esa energía que les está moviendo, ¿no? Y eso para mí es lo más importante. Me quedaría con esa reflexión importante. Lo más importante es que no podemos demorarnos, que hay situaciones urgentes, que el escenario ideal es que no existieran adopciones, que todos los niños que tienen algún problema familiar pudieran tener una intervención adecuada y correcta por parte de la administración, las ayudas necesarias para que pudieran volver a su entorno familiar de origen. Pero eso es una utopía, como me decía uno de los papás del otro día, ¿no? Eso es una utopía y cuando sabemos que no es posible, pues pim pam pum, toma la casito, ¿no? Que se decía antes, pues carretera y manta y pa'lante, pero con urgencia y con profesionalidad, con profesionales Cualificados, de sensibles forma a planificada, este tema. con unos profesionales adecuadamente formados, reciclados y con gente que realmente empatice con la situación de esa infancia y esa adolescencia. No nos olvidemos que no solamente hay niños pequeñitos en adopción, que se dan adopción. Hay niños que pasan el sistema de protección años y pasan casi a preadolescencia o adolescencia y siguen estando en el sistema de protección y eso no se traslada de una forma adecuada porque estoy seguro que muchísimas familias darían el paso de intentar reconducir esas vidas. Segurísimo, segurísimo. Bueno, tú me Bueno, pedías una última reflexión final y como no me cortes, bueno, Nacho, pues 1.000.000 de gracias. No tengo más a ti nada que siempre. decirte. Muchísimas gracias por siempre estar ahí, porque siempre estás ahí. Mm, Y nos vemos Lo pronto. intento, claro que sí. Muchos besos al monito de Ale.